siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. La noche del búho. Muy bien, amigos, continuamos aquí en 970 Universal. Estás en la noche del búho, noche lluviosa, y vamos a hablar un poco de temas ambientales, ¿por qué no? Estamos con Mauricio Faraone, Faraone Pimienta, geólogo y máster en geoconservación, y estamos también con Patricia Gallardo, geóloga y magíster en ciencias ambientales. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, ¿Cómo estás, Gustavo. Patricia? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Bien? Bien, Muy bien. bárbaro. Bueno, me alegro mucho. Vamos a contarle a la audiencia que estamos haciendo una llamada triple, que es una llamada que la hacemos por Zoom, por plataforma, y que la vamos a compartir con la audiencia de 970 Universal esta madrugada. Así que estamos saliendo ya aproximadamente 12:30 pasadas de la madrugada, 0:30 mejor dicho. Bueno, vamos a definir un poquito, porque vamos a hablar sin duda del tema que nos tiene a todos los uruguayos transformados en geólogos, que es el tema de Punta Ballena. Pero antes vamos a hablar un poquito de qué significa o qué es el patrimonio geológico. Bien. Ahí tenemos Muy a bien. Mauri. Bueno, Gustavo, sí, el patrimonio geológico, digamos, es lo que definimos los geocientistas que nos dedicamos al campo de la geoconservación, que sería la conservación del patrimonio natural abiótico o no vivo, es decir, conservación de la geodiversidad, que es un concepto, digamos, análogo al de biodiversidad, solo que para aquello no vivo de la naturaleza, como las rocas, por ejemplo. Este, y bueno, como todo no se puede conservar, debemos identificar aquellos lugares que tienen un valor. Y Ajá. aquellos lugares que tienen un valor científico, también educativo, turístico, independientemente de otros valores, es aquello lo que llamamos patrimonio geológico y que debemos conservar para transmitir a las generaciones futuras. Ahí está. Nosotros en nuestro país tenemos varios puntos de eso, ¿no? Uno de ellos es Punta Ballena. Exactamente, nosotros hemos comenzado, yo trabajo en la Dirección Nacional de Minería y Geología, en el área de geología, lo que sería algo así como el Servicio Geológico de Uruguay, y ahí existe un grupo de trabajo a nivel iberoamericano, la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de Iberoamérica, donde hay distintos grupos de trabajo, y hay uno específico de patrimonio geológico, y en el 2020 se empezó una publicación que se va a publicar en octubre de este año sobre sitios de interés geológico de Iberoamérica. Ajá. Y ahí ellos nos pedían que seleccionemos 5 sitios por cada país y uno de los 5 sitios que va a representar Uruguay en esa publicación va a ser Punta Ballena. No por casualidad, sino por su alto valor, tanto científico como educativo y turístico. Porque Ajá. el objetivo de esa publicación era además de divulgación, no solamente científico. Ahí está. Y posteriormente a eso, lo que hemos comenzado es el Inventario Nacional de Patrimonio Geológico. Entonces, como vos bien decías, hay distintos puntos en el país, distintos geositios o lugares o sitios de interés geológico, y entre ellos está, sin dudas, está Punta Ballena, que ha sido identificado como de muy alto valor científico, como también, como mencioné, educativo y turístico. Ahí está. Esos 5 sitios hoy está dentro de lo que se llama el SNAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sí, otro de los 5 sitios es Grutas del Palacio, que Ajá. es el único que ha ingresado al SNAP bajo la categoría de monumento natural por sus características geológicas y geomorfológicas, y es un poco, digamos, el apoyo que estamos dando a la sociedad civil, los vecinos de Punta Ballena, en la propuesta de ingreso al SNAP de Punta Ballena. Nosotros Claro. entendemos que esa categoría sería la adecuada para proteger el sitio de Punta Ballena, tendría que ser toda la punta rocosa actualmente no edificada. Ahí está. Ahí está. Bien, bien. Bueno, o sea, estamos hablando de la importancia turística, de la importancia para los vecinos por su lugar
que están afincados, más allá de que los vecinos no entiendan de geología, pero es su lugar, que lo van a ver alterado. Para la parte económica, turística y de los que van a trabajar a la zona también, ¿no? Los pequeños comerciantes que hacen su sustento ahí, o los que van a hacer turismo de aventura, como el parapente. Pero acá hay un valor geológico para la humanidad, de estudio científico muy importante, y estamos hablando de que esa zona nos permite estudiar millones de años, algo que la gente a veces no alcanza a imaginar, ¿no? Que son millones de años de información que hay ahí. ¿Cómo, para explicarlo fácil a la audiencia, cómo se parte a hacer un estudio de eso? Bueno, sí, es difícil dimensionar lo que es la escala de tiempo geológica, ¿no? A Sí, veces capaz hay que imaginarlo como si lo tradujéramos a dinero, ¿no? En dólares, ¿no? Una cosa es tener $10, $100, otra cosa 560 millones de dólares, como son los exacto. 560 millones de años que tiene, digamos, lo que es la falla de Sierra Ballena, que está bien representada en Punta Ballena. Entonces, desde la perspectiva de la geoconservación, cuando estamos intentando identificar esos lugares de alto valor, eh, tiene distintos criterios para seleccionarlo, y los cuatro, digamos, que se tienen en cuenta al inicio son, primero es eh, la representatividad del sitio en cuanto a un evento histórico de la geología. En este caso, Punta Ballena es representativo de un evento de formación de montañas, lo que se llama orogenia Ah, brasiliana, hace unos 500, 600 millones de años. Imagínense que esto era como lo que hoy es el Himalaya, ¿no? Los Himalayas, donde dos bloques continentales chocan uno con respecto al otro. Esto ocurría hace 560 millones de años, antes de hablar de los continentes que conocemos hoy, ¿no? En ese momento hablamos de un exacto. supercontinente que era el Gondwana, que amalgamaba todas las masas continentales del sur. Entonces es representativo de este evento. Lo otro es la rareza, es decir, que un sitio va a tener mayor valor en cuanto haya menos sitios similares. Punta Ballena es un sitio único en el país porque las rocas eh, formadas en esta falla forman además un acantilado rocoso, el único de la costa uruguaya. No tenemos acantilados rocosos, tenemos sí barrancas con sedimentos o barrancas Y con mucha vegetación, capaz lo pero más parecido en la pedrera, lo más parecido. exacto, Pero exacto, sí, sí. mm, Ajá, Todo lo que está más cubierto, o sea, sí, no hay tanta exposición de rocas como tenemos acá. no. Entonces, también hace a otro criterio, que es el estado de conservación, en este caso natural, del sitio. Y acá en Punta Ballena tenemos muy buenas exposiciones de rocas y de estructuras, que eso nos permite a nosotros, los geólogos, estudiarla para, bueno, llegar a distintas conclusiones en cuanto a los eventos que allí ocurrieron en el pasado geológico. Y por claro. último, justamente, otro tema es el grado de conocimiento científico. Punta Ballena tiene, o la Sierra Ballena, que contiene Punta Ballena, tiene muchas publicaciones, tesis de doctorado, publicaciones en revistas internacionales arbitradas. O sea, hay un conocimiento científico que además hace que sea un sitio de relevancia científica internacional, porque lo convierte en una pieza clave en la reconstrucción de ese antiguo supercontinente, el Gondwana, porque estamos hablando de una falla que se continuaba en Brasil y también tiene su continuación del otro lado del Atlántico, en Sudáfrica. En ese momento, América del Sur y África estaban adosadas, y bueno, nosotros estábamos en lo que hoy es la costa, digamos, frente a la costa de Sudáfrica y Namibia. Entonces, es un sitio de relevancia científica internacional, Punta Ballena. Ahí está. Estamos hablando, digamos, en esa cantidad de años, cuando el planeta Tierra en su corteza era distinto a lo que es hoy. La foto era otra. Exactamente. Imagínense que todo digamos, esos esas masas continentales del sur, lo que hoy es América del Sur, África, Australia, la India, la Antártida, estaban todas amalgamadas, y después se Ajá. juntaron con las masas del norte, que se llamaba la Eurasia, para formar el famoso Pangea, que era toda la Tierra, es decir, todas las masas continentales
puntas rodeadas por un único océano. océano. Ah, Mm. Exactamente, era Ahí bien diferente la configuración de los continentes. Imagínense que podríamos ir en auto, digamos, de acá a sí, Australia, sí, pasando por la Antártida, la exacto. India. Lo que sí, no teníamos playa, teníamos playa. Nos tocaba Así en mismo, medio. Claro, no teníamos playa nosotros. No, Sí, exacto, sí, así mismo. pero Nos teníamos iba a quedar lejos montaña. de la playa, claro, pero teníamos exacto. montañas, teníamos volcanes, teníamos glaciares, Teníamos, desiertos. claro, lagos. Bien, bien. Bien. Bueno, en a ver, esta punta ballena, lo que se ve hoy, lo que la gente aprecia, eh, se prolonga hacia el norte, ¿verdad? Se prolonga hacia el norte y también se prolonga un poco debajo del nivel del mar. O sea, hay una parte no visible, hay una parte visible que la gente no mira de repente, porque la gente mira la punta. Cuando hablamos de punta ballena, es la punta, pero forma parte de un conjunto o sea, digamos, no es esa puntita visible, sino que la importancia geológica es el todo, ¿no? Sí, exacto, porque, digamos, en cuanto a la geología, forma parte de lo que conocemos eh, como falla o zona de cizalla Sierra Ballena, que toma distintos nombres geográficos conforme vamos más al norte. Por ejemplo, tenemos primero Sierra Ballena, después está Sierra de los Caracoles, y si Ajá, la podemos continuar en Uruguay hasta el Cerro Largo, que le da el nombre al departamento. Tiene algunas interrupciones en el medio, y después continúa al lado de Brasil con otros nombres geológicos y geográficos, y como les decía, también tiene su contraparte en África, ¿no? En claro, Sudáfrica. ahí está. Lo que tú decís de los Sí, caracoles es ahí en Maldonado, donde está el parque eólico. exacto. La misma prolongación, es decir, es la misma unidad geológica esta falla, que también hablaba de lo que está, digamos, sumergido, hay que también sumergirse en el pasado en lo que era la corteza terrestre, porque estas rocas, que se llaman milonitas, estas rocas de falla, se formaron a más de 15 kilómetros en profundidad, y hoy las tenemos en superficie y por sus características son muy resistentes a la erosión, y da esa geomorfología tan particular tanto de la sierra como de la punta ballena, y el lomo de ballena también, que es producto también de la geología, de esos pliegues. Es decir, las rocas también se deforman, se pliegan, como si estuviéramos empujando una alfombra contra el borde de la pared de un zócalo. Bueno, Ajá, eso también ocurría con las rocas, y eso es lo que vemos hoy, lo que es la punta ballena. bien, bien. Sí. Son aproximadamente 20, 25 hectáreas, ¿no? Que tiene, donde habitan un montón de especies, ya sea vegetales y animales. ¿Cuántas especies más o menos hay que están ahí conviviendo? Y los estudios, quizás Patricia me Era, pueda corregir, de plantas eran como 400 de eran plantas. como 427 especies identificadas, que representan, si mal no recuerdo, el 15% de las especies del país. Sí, son bastante específicas, que bueno, o sea, las raíces son bien en la roca, algunas están adaptadas a los vientos, otras a la salinidad, o sea, son bastante particulares de ese lugar, por lo que en realidad está, bueno, además es un sitio de interés por su diversidad, o sea, principalmente vegetal, no sé si tanto sea animal, eso desconozco un poco, pero sí de la vegetación, desde el punto de vista de la flora. Claro, sí, Sí, sí. sí. Yo estoy Tiene tratando de una, hacer números y me parece que es un montón esa cantidad para 20 hectáreas, ¿no? sí, sí, Sí. ese solo en esa tan poca eh, extensión, que haya tantas especies, Sí. es notable, y eso Claro, ah, habla a las claras de la relación entre la geodiversidad y la biodiversidad. O sea, acá estamos hablando de una geodiversidad particular que es sustento de una biodiversidad también particular, porque para empezar, por ejemplo, hay dos especies que son endémicas de ahí, o sea, solo se encuentran en Punta Ballena, en ninguna otra parte ni del país ni del mundo, y otras sí, tantas que están, como decía
Patricia, adaptadas, ¿no? Estamos hablando de un sustrato rocoso, hay condiciones de mucha salinidad, mucho viento, o sea, especies que capaz que en el futuro que se podrían catalogar, digamos, o que son subespecies como nuevas especies o especies que tienen unas características diferentes a las que a esa misma especie ubicada en otra Sí, parte de nuestro territorio. eso también vieron, se vio eso. Bien, bien. Cuando Bien. decimos 400 especies, es especies distintas, ¿no? O sea, Distintas, sí. imagínate, ejemplares de las especies, miles. Claro, claro, claro. Sí, sí, está claro. Vamos, está bien la aclaración. No son 400, digamos, a ver, plantitas En iguales. total. Sí, Ahí sí, está, sí. que quede claro. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, sí. con estas herramientas, con la gran preocupación de los vecinos, eh, a ver, los vecinos, gente del espectáculo, se pronunció muchísima gente a favor de no tocar la Punta Ballena. Acá hay un proyecto de inversión, un proyecto de un grupo inversionista que quiere invertir para hacer 29 torres, ¿no? Y es una inversión económica que va en beneficio de algunos pocos y va en detrimento, digamos, del planeta y de los vecinos y de los pequeños comerciantes. La importancia geológica y científica que tiene está muy clara. Eh, ¿Qué va a hacer el ministerio? ¿Va a declarar la zona, digamos, como área protegida? ¿Va a oponerse? Porque la palabra ahora, después de la audiencia pública, la tiene el ministerio que está estudiando cómo salir de esto, ¿no? Y cómo pronunciarse. Para la ciencia, Sí, para sí. ustedes que son científicos, ¿cuál debería ser el pronunciamiento? Para la Y bueno, ciencia, Sí, soñando, bueno, que no se hiciera, obviamente, que no se apruebe por una cuestión de que se generarían impactos que son inadmisibles. ahí está. En términos de realidad y de cómo funciona la realidad, muchas veces sucede que no tienen elementos, eso no es suficiente como para rechazar el proyecto. No sé, Mauri, qué, qué opinión sí, tenés. nosotros bueno, venimos acompañando el proceso desde, bueno, desde que tomó a estado público, ya creo que fue por octubre del año pasado, que por sus características este proyecto fue categorizado como C, es decir, que genera impactos ambientales negativos relevantes y que dentro de ese proceso requería una puesta en manifiesto y después posteriormente una audiencia pública. Hemos sido parte en ese proceso, en la puesta de manifiesto, para que se hagan una idea, se recibieron 13.500 comentarios, esto fue más que el proyecto de UPM2, lo Ajá, cual habla a las claras, digamos, la movilización social que ha tenido, y muchas de esas comunicaciones vinieron también del ámbito académico. Por ejemplo, hemos presentado una nota de parte de la Sociedad Uruguaya de Geología, en cuanto a los impactos en el patrimonio geológico, y después también el CURE, el Centro Uruguayo Regional Este de la UDELAR, presentó un informe muy detallado desde distintas vertientes, la parte, digamos, geológica, biológica, paisajística, cultural, entre otras, también identificando que los impactos ambientales ahí son inadmisibles y muchos de esos irreversibles, ¿no? claro. Este, y eso luego, bueno, nos llevó a la audiencia pública. Nosotros fuimos convocados también para presentar por la doctora Isabel Gadino del CURE. Me tocó presentar lo que es el impacto en lo que es el patrimonio geológico. Y bueno, las distintas presentaciones hubo, creo que fueron 9 presentaciones técnicas con respecto gráfico y decenas de presentaciones, digamos, estas fueron de 10 minutos, otras de 3 minutos, digamos, de todos aquellos que se anotaron para hablar. Imagínense que la audiencia comenzó alrededor de las 18 horas y terminó a la medianoche, o sea, fue largo, se presentaron muchos argumentos en contra del proyecto y que entendemos que van a servir de insumos para los técnicos de ambiente para elaborar el informe final en cuanto a este proyecto, que después será acompañado de la resolución ministerial
poder hacer, o negando el proyecto o aprobándolo con una serie de condiciones, como suele ocurrir, digamos, en este tipo de proyectos. No es que se aprueba tal cual lo presenta el proponente, sino que hay una serie de requerimientos a cumplir y que, bueno, podrán ser o no viables para el proyecto inmobiliario en cuestión. Eso ya Claro, escapa a nosotros y es independiente de el otro camino que se ha recorrido de la sociedad civil, de la elaboración de la propuesta el ingreso al SNAP, ¿no? claro, Que hay una campaña de recolección de firmas, recordamos a la audiencia, todos aquellos interesados, pueden ser tanto nacionales como extranjeros, pueden firmar. Es una petición que se presenta al Ministerio de Ambiente y bueno, a la Presidencia. En ese caso no es vinculante, pero bueno, ya se presentaron antes de la audiencia pública, creo que en torno a las 12.000 firmas. Este, y a su vez hay otra campaña en paralelo para que la declaren protegida a nivel departamental y con la propuesta de que no se edifique allí, que ahí requiere, si no mal recuerdo, 15% del padrón electoral de Maldonado. Esa campaña todavía está en proceso y ajá, requerirá un poco más de tiempo y de movilización en Maldonado en particular. claro. Que es así, llegada a las firmas, tanto Junta Departamental como la Intendencia lo va a tener que analizar, llegado el Sí, caso. exacto. Sí, hay un rol que juega la intendencia, a mi criterio, quizás lo está jugando hace muchos años, cuando de una forma u otra permitió que el espacio ese público pasara a ser privado, ¿no? Ahí eso lo hace un poco más difícil, aunque hay terrenos privados que son declarados áreas protegidas. El tema que acá hay una inversión de por medio, hay dinero, eso complejiza a una especie que es el Homo sapiens, nada más. Las otras especies no participan de ese juego, Sí, sí. pero lo hace difícil porque hay un debate político-científico, ¿no? Eh, a mi Sí, criterio no es una gran inversión para el país. Si dijéramos, UPM al principio prometió y después no cumplió, eh, tampoco fue una gran inversión para el país porque hoy UPM es tierra finlandesa. Y acá va a ser privado, porque luego no sé hasta qué punto la gente pueda pasar a ver lo que se pueda llegar a ver de vista, porque va a ser como un condominio, ¿no? Con seguridad, todo. sí, también pienso que decías, Gustavo, el Homo sapiens y los intereses de acá, creo que el mayor conflicto se ha dado a nivel judicial y es lo que ha desembocado en este proyecto. Hubo un litigio de larga data entre la Intendencia y los herederos de Lucich, que era el propietario de esos terrenos. Pero claro, pienso que a mí me preguntaban por otro lado qué opinión me merecía el tema y yo veía como que la sociedad como que actuamos tarde en el sentido de que pensamos que ese lugar ya era público Sí, y que Exacto, por tanto sí, ya estaba protegido en cierta manera. Y ahora nos venimos a enterar que no, que esos terrenos tienen dueños y está exacto. este proyecto entre medio, ¿no? Eso no Eso, significa que se pueda proteger como bien decías, digamos, las áreas protegidas, muchas están en terrenos privados. Creo, si no me recuerdo, cerca del 90% de los terrenos, de los predios en áreas protegidas mm, están en manos de privados. Entonces, o sí, sea, sí, no sí, sería un impedimento, ¿no? sí. Claro está que el ingreso a un área protegida hay una serie de condiciones y de actividades que no se pueden realizar y en este caso la construcción pueda ser afectada, ¿no? Y bueno, ahí empezará otra vez los pleitos judiciales, vaya uno a saber. Pero entendemos que con los insumos que hemos presentado a nivel técnico, científico, eh, los técnicos de ambiente tendrán, digamos, argumentos sólidos para, bueno, quizás rechazar este proyecto. Este proyecto. Ahí está. O sea que hay una esperanza, un alto porcentaje de elementos científicos, sólidos, contundentes, que puedan
evitar la construcción y, en consecuencia, la destrucción de un lugar que es un patrimonio histórico para la geología, ¿no? Sí, Digamos, y que además es patrimonio de todos los uruguayos y quizá la discusión debería ser esa, digamos, estamos como sociedad estamos dispuestos a seguir perdiendo espacios naturales en la costa uruguaya. Pienso que la Sí, discusión debería venir por ahí, más allá de todos los argumentos científicos, técnicos que tenemos que decir en particular de Punta Ballena. Creo que la discusión debería ser esa. ¿No? Punta Ballena es patrimonio que va más allá de lo científico, eh, un claro, patrimonio quizá intangible, ¿no? El paisaje, este, sí, es un sí, paisaje sí. típico, ¿no? De todos los uruguayos, ¿no? Y no, y exacto. otra cosa, o sea, eso se dé Punta Ballena porque, bueno, tiene esas particularidades a nivel técnico, pero en otros cabos o puntas rocosas en la costa también, o sea, son súper importantes y también sucede mucho de que los predios son privados y que se construyen las rocas y es como, bueno, no sé, yo estaría más para una estrategia de proteger todas las puntas rocosas del Uruguay. Que eso ya es bueno. Este, o sea, porque bueno, proteger de alguna manera, no limitar Claro, todo, no limitar exacto. cualquier tipo de actividad ni cualquier, pero sí protegerlas, porque impactan muchísimo, o sea, tienen una importancia en lo que es la dinámica costera de Uruguay y además eso, la gente camina por las puntas rocosas, camina por las rocas, camina por los senderitos. Y es eso, digo, en José Ignacio, en Punta, o sea, en lo que es Punta del Diablo, en Cabo Polonio, obviamente, Sí, 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 que está, ya es área protegida, pero bueno, este, yo iría sí, más para ahí también, ver si, bueno, estamos dispuestos, sí, como dice Mauri, a perder ese patrimonio, o sea, perder el derecho de poder, o sea, disfrutar esa vista, ese paisaje de la costa uruguaya. ¿Por qué? Porque el predio es privado, o sea, no, no sé, yo no, pero claro, bueno, Sí, sí. Sí, exacto. particularmente lo que decía Patricia de conservar, digamos, las puntas rocosas, también en Punta Ballena, y ha pasado, hay antecedentes en las últimas construcciones que se dieron en la cara oeste, o sea, al lado de Casa Pueblo, este, se ha visto afectada también la costa y la dinámica costera porque este tipo de construcciones lo que hacen es profundizar en la roca, extraer grandes volúmenes de roca y después la deposición de esa roca extraída no, no es la adecuada y muchas incluso está identificado que hay bloques, digamos, de roca que han aparecido en las playas del lado oeste y eso altera toda la dinámica Claro, costera. claro. Y eso es algo que nos ha llamado la atención que no está estudiado en detalle en el estudio de impacto ambiental presentado por la consultora sí, exacto. contratada por los proponentes. Sí, ¿dónde se va a disponer de esos volúmenes de roca? Si, no sé, se van a utilizar para la obra, no creo. O sea, en parte capaz que sí, pero son grandes volúmenes de roca que se extraerían, porque claro, tienen que como que escalonar para poder Claro, hacer los edificios, hacer los cimientos, etcétera. sí, sí, sí. O Este, sea, tiene como terrazas para hacer base para las torres. Sí. Así mismo y se plantea extraer unos 77.000 metros cúbicos de roca, que es un Uh, volumen muy importante, y esto no lo digo yo, lo dijo el propio ingeniero de la consultora contratada por la empresa en la audiencia pública, que además declaró públicamente que no saben qué van a hacer con eso. Y para que se hagan una idea, lo mencionaba también un ingeniero civil uruguayo que intervino en la audiencia, de Stefano, no, Federico Estefano, creo, su nombre. Está en la web si la audiencia le interesa, pueden buscar en Somos Punta Ballena, están los videos de todas las intervenciones en la audiencia pública, y hacía un análisis interesante, digamos, de eso traducido en camiones. Cuando se extraen este tipo de rocas, normalmente ocupan un volumen mayor que el que ocupaban cuando estaban, digamos, en claro, los afloramientos rocosos naturales. claro. Eso es lo que se llama factor de esponjamiento, ¿no? Como que ocupan luego sí, un volumen mayor y por el factor que él calculaba que podía ser de un 60%, estamos hablando de que eso se traduce en 123.000 metros cúbicos, que pensando que normalmente un camión transporta 10, carga estamos 10. hablando de
Exactamente, estamos hablando de 12.000 viajes de Camión. camión, más Sí, todo, como él decía, un bosque de retroexcavadoras durante 7 años que se proyecta va a durar la construcción. O sea, eso también Es genera el mayor muchísimo. impacto, sin duda, va a ser durante la fase constructiva, y esto no ha sido estudiado en detalle, este, de lo que se pudo analizar del estudio de impacto ambiental presentado por sí, la sí, empresa sí. proponente. Sí, sí, y a eso le Que sumamos, para extraer esa roca hay que usar dinamita. sí, no Explosivos, sí. necesariamente, Explosivo. pero puede que sí, pero lo Sí. que está claro es que van a tener que usar medios mecánicos. Y esto Claro. va a afectar no solamente a los propios afloramientos rocosos, que de por sí tienen un valor, sino también las grutas. En Punta Ballena hay creo que 6 grutas identificadas que tienen una fragilidad Por la en sí misma, y vibración. no, exacto, y no han sido objeto de estudio en detalle en la evaluación de impacto ambiental. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, es otro tema más a tener Exacto. en cuenta, ¿no? De Van a todas formas, transformar en una zona sísmica por un periodo de tiempo. Sí, sí. sí, veremos si no se reactiva la La falla. falla, Sí, Sí, falla, sí, sí. es como la falla de San Andrés. sí, 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 sí. sí. A ver qué dice nuestra Se, colega, la doctora Leda Sánchez, al se respecto. va a venir, se va a venir Hollywood acá a hacer películas. Sí, sí, la falla de Punta Ballena. Bueno, un poco para cerrar, porque todo esto, hablando del el estudio que se hace sobre geológico sobre la zona, que permite estudiar la antigüedad, y vamos a hablar un poquito de las eras geológicas, porque está también en un debate interesante lo que es el antropoceno. ¿Ustedes qué piensan? ¿El antropoceno se puede hoy definir como una nueva era, o es una era muy amplia que habría que ir 5.000 años atrás, cuando aparece la actividad del hombre, porque el hombre empieza a hacer agricultura y algunos dicen que ahí empieza el cambio, otros dicen que el cambio empezó cuando empezó la explotación del petróleo? Hay muchas versiones ahí, hay distintas posiciones que están, digamos, controvertidas en decir si el antropoceno es después de la revolución industrial o antes de la revolución industrial. Bueno, sobre el antropoceno, en realidad, o sea, a lo que yo en realidad no tengo mucho una opinión formada, lo que sí sé es que el ser humano ha contribuido a cambiar cosas en el planeta. Lo que Sí, pasa que ahí hay que irse a la Comisión Internacional de Ciencias Geológicas y la Estratigráfica, la Comisión Estratigráfica ajá, Internacional, que es la que sí, define, según sus leyes y sus códigos que tienen, define los periodos geológicos en base a ciertas cosas. Entonces, desde esa comisión, lo que yo estuve leyendo hace poco, es que en realidad no acordaron que el antropoceno fuera como un periodo válido todavía, ¿no? Porque ajá, puede serlo más adelante, eso está clarísimo. No habían acordado que fuera válido porque tenían que pasar muchas cosas. Extinciones masivas, por ejemplo, era uno, pero del grado de extinciones masivas y además muy groseras, por decirlo así, que queden registradas en el registro geológico. O sea, hoy en día se supone que tenemos extinciones, grandes extinciones de animales que son causadas por el hombre, pero no tenemos eso del registro geológico de, bueno, metros y metros, decenas de metros de una pared de roca llena de bichos muertos de nuestra época, ¿entienden? O claro, sea, como, claro. como por decirlo así. Sí, sí, Este, sí. eso es un ejemplo de que no estábamos, o sea, extinciones masivas de ese estilo. Después, los otros no me acuerdo, Mauri, si vos, tipo, Sí, tenías algo de eso. sí, yo tuve la oportunidad a algunos geólogos que forman parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que es, digamos, el órgano máximo que reúne a los geocientistas en el mundo, y que conocían a algunos que estaban en la Comisión Internacional de Estratigrafía, que es la que se encarga de definir todas las distintas eras, periodos y épocas geológicas.
y bueno, la discusión se tornó más que una discusión científico-técnica, de alguna manera una discusión política, ¿no? El antropoceno como más como una cuestión política, con todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Pero lo que Claro, es cierto es que, como decía Patricia, digamos, lo difícil era establecer, bueno, el límite, ¿dónde? Hasta acá, bueno, claro, hasta acá llega el Holoceno empezó hace 12.000 años, y de acá en adelante empieza el Antropoceno. Y eso es lo complejo, ¿no? claro, Este, ahí hay que estudiar más que nada los suelos, los perfiles de suelo. Bueno, Patricia puede hablar mejor de este tema, pero lo que habían dicho, por ejemplo, que podía ser un límite era, bueno, habían puesto el año 1945, 1950, cuando empezaron Con los las ensayos, bombas bueno, atómicas. bombas claro, atómicas y luego exacto, ensayos nucleares, porque eso Sí. queda registrado digamos, en el registro geológico, en los sedimentos, como ocurrió también con el impacto hace 66 millones de años del asteroide que acabó con los dinosaurios y acabó con la era mesozoica, ¿no? Eso está registrado. Esa era una cuestión. Ahora, lo que sí, a la conclusión que llegó la Comisión Estratigráfica, que si bien no declaran el Antropoceno como una nueva época geológica, sí la declaran como un evento geológico eh, a- eh, como consecuencia de la biota. En este caso, la biota seríamos nosotros, los Homo sapiens, como han ocurrido unos 7 a lo largo de la historia geológica. Por ejemplo, uno muy conocido es la gran oxidación que ocurrió en el Arqueano, Paleoproterozoico, para que se haga una idea, unos 2.800 millones de años, hace un montón, donde cianobacterias, las que tanto hemos oído hablar por cuestiones sí, ambientales, ¿no? Transformaron lo que era la atmósfera de la Tierra, que en ese momento era muy rica en dióxido de carbono, o sea, una eh, atmósfera reductora, a una oxidante rica en oxígeno, y permitió florecer la vida y nos permite a exacto, nosotros por hoy respirar. Bueno, ahora lo que está claro para los científicos es que somos parte de un evento geológico, o sea, somos consecuencia, nuestras actividades han afectado al planeta, y eso está registrado bueno, para la redundancia, en el registro geológico, en sedimentos, en suelos, este, y que, como bien decía Patricia, también somos de alguna manera responsables de la pérdida de biodiversidad. Se habla también de que estamos en la sexta extinción masiva. En fin, quizás es una discusión que va para largo, pero sí, sí, no estaríamos en una época geológica, pero sí somos parte de un evento geológico en particular. claro, Sí. pensando quizás en haciendo una proyección en 5.000 o 10.000 años, cuando se encuentren fósiles que tengan plástico, ahí de repente podemos decir, bueno, Exacto. ¿no? Es que Recién sí, ahí. Cuando vengan geólogos sí. extraterrestres a nuestro planeta y encuentren los restos de nuestra civilización, quizás ahí Sí, sí, hablen Dicen, sí. del antropoceno. claro. ¿Y acá qué hablado? ¿Qué es esto? Plástico. ¡Guau! Empezaron a usar Claro. plástico. Es que ¡Qué ya atrasados! Empezaron a usar plástico. el plástico está en las construcciones ya. Hay ecoladrillos que tienen un porcentaje de Sí, plástico. pero en carreteras, Sí, en todo Sí, está. de hecho, se ha identificado hasta en los alimentos, y se ha calculado que los humanos ingerimos el equivalente a 2 tarjetas de crédito por año sí. en Por microplástico. mes. No, por ¿Por mes vi mes? yo. ¿En Peor. serio? Sí. Con, Sí. con saldo o Hay que sin chequear, saldo. hay que chequear las cifras. Hay que Ah, ver, no capaz sé, que depende, depende del depende plástico. del país en que estés. Muy bien. Ay, Dios. Bueno, les agradezco mucho este aguante con este aporte. Es muy importante comunicar siempre a la gente el factor científico, ¿no? De por qué a veces, porque si no, a nivel político se dice que la negativa está por negar o por llevar la contra, pero acá hay elementos sólidos, contundentes, que estudian no solamente nuestra UDELAR, sino la ciencia del mundo, ¿no? Que entiende que la punta ballena es una zona importantísima para la humanidad y que debería preservarse tal como está. Así que, bueno, esperemos que el ministerio sepa dar un paso hacia adelante para el futuro. Yo pienso que sí. Confío
confío en los técnicos del ministerio, confío en la responsabilidad y me parece que vamos por ese camino. Por supuesto que hay otros emprendimientos que ya llegará el momento en que los convoque nuevamente a ustedes, porque tenemos también otros proyectos en la costa. Casualmente en la costa tenemos una obsesión con las costas, ¿no? Hay que construir sobre la costa o cerca de la costa, y eso quizás sea también una variante en contra de los ecosistemas, pero a favor del bolsillo del Homo sapiens. Por ahí viene la mano. Así que bueno, gracias nuevamente por estar, Mauricio Faraone, ¿verdad? ¿Tu apellido? Sí. Sí, gracias, Faraone Pimienta Gustavo. y Patricia Gallardo. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, Gustavo, Muchas gracias a gracias, vos. Gustavo, por la invitación. Hasta Hasta la pronto. próxima. Nosotros vamos Nos a un vemos. corte y ya venimos con más La Noche del Hugo.